12 de marzo del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña en estudios Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. La vía del gobierno ante la caída del precio del petróleo y la pandemia del coronavirus. Nuevos impuestos sin eliminación de subsidios a gasolinas extra o diésel. Una crisis con otras alternativas. Lo conversamos. También estará Diego Borja, exministro coordinador de la política económica, expresidente del Banco Central. La crisis y las medidas económicas, los recursos del Fondo Monetario Internacional, el impuesto a los vehículos de más de $20.000, los recursos tomados de las empresas públicas para salir del bache, también lo revisaremos. Y además, hoy estará Henry Llanes, experto petrolero. Vamos a hablar sobre la precipitación del precio del petróleo y una focalización de combustibles que se trabaja. ¿Debe el sector privado participar también en la importación de combustibles y la renegociación de las preventas petroleras con China? Lo revisaremos. El gobierno y los diferentes bloques parlamentarios mantuvieron este miércoles el primer acercamiento para intentar viabilizar las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno. El correísmo y el bloque de Creo anunciaron su rechazo al impuesto de los vehículos avaluados desde $20.000. La reunión duró 5 horas en la Asamblea Nacional, en donde no hubo acceso para la prensa. Asistieron el ministro de Economía Richard Martínez, las autoridades del Parlamento, los jefes de bloque de las diferentes bancadas, con excepción del Partido Social Cristiano. El ministro explicó a los legisladores el alcance de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Al finalizar la reunión, el titular de la Asamblea, César Litardo, y el ministro Martínez dieron una rueda de prensa conjunta. Un apoyo bastante mayoritario en torno a las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que es un elemento, y tal vez hay algún tipo más de resistencia hacia el apoyo de nuevos impuestos. Para viabilizar las medidas, la próxima semana el Ejecutivo remitirá un proyecto económico urgente y promoverá otras leyes. El Código de Planificación de Finanzas Públicas, que llegará los próximos días a la Asamblea, se va a trabajar previamente en el análisis de los textos. El segundo, la Ley de Mercado de Valores. Y el tercero, una ley de lucha contra el contrabando. Fue un compromiso de los legisladores iniciar un proceso de diálogo con todos los actores, especialmente con la banca. Para hablar de dos temas fundamentales. Primero, mecanismos de reinversión en el sistema productivo del país de las utilidades del sector financiero y en segunda instancia de revisión de tasas de intereses. Antes de la reunión, el correísmo y el movimiento Creo anticiparon que no apoyarán, por ejemplo, el impuesto del 5% a los vehículos avaluados sobre los $20.000. Lo único que hacen es ir en un camino señalado por el Fondo Monetario Internacional. Tiene que eliminar los subsidios, focalizándolos para la gente pobre. La primera reunión se realizará este jueves con los delegados del sistema financiero. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. En tiempos de crisis, una de las preguntas que muchos se hacen es si es necesario cambiar el modelo económico. Sin embargo, la caída del petróleo y la pandemia del coronavirus golpea sin misericordia a las bolsas de valores de todo el mundo y no hay sistema que quede indemne ante los cierres de fronteras de los principales consumidores del mundo. Ecuador no es la excepción. Sin embargo, esas circunstancias no son excusa para que nos sigamos preguntando si el modelo que aquí se ejecuta es el más adecuado. Una de las personas que viene abogando porque haya cambios fundamentales, estructurales, ha sido Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Sin embargo, las medidas gubernamentales del martes por la noche no apuntan precisamente en esa dirección. Buenos días, Patricio. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. ¿Los dejan satisfechos los anuncios económicos del presidente Moreno? Mire, Lenin, el problema de caja que tiene el Ecuador, o que ya venía teniendo el Ecuador, se agrava. No solamente por el déficit existente, sino que por problemas externos, todos ya sabemos del coronavirus o la guerra por los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Ahora,
Cuando el problema se agrava, tenemos que pensar en hacer las cosas de una manera diferente. No podemos seguir endeudándonos y no podemos seguir incrementando impuestos para mantener un modelo que no ha servido históricamente. Y ahora es el momento, por un programa mundial, no por un problema del Ecuador, por un programa mundial coyuntural, en plantear reformas coyunturales, pero en base a un acuerdo real con todos los sectores de la sociedad civil. Estamos planteando reformas estructurales para no afectar a la gente más vulnerable. Estamos hablando de la focalización de los subsidios, focalización que se debe haber trabajado o se debe haber implementado desde hace algún tiempo, trabajando ya en la implementación de la tecnología adecuada. El Ecuador ya debería tener eso implementado. Lamentablemente no se tomaron las acciones a su debido momento. Pero el problema es que también cuando se trata de tomar este tipo de acciones, quienes deberían salir a respaldarlas o quienes dicen a priori estar de acuerdo con ellas, a la hora del Merecumbe, por ejemplo, en octubre, en la Asamblea no se apareció nadie. Ni siquiera sesionaron, estaban en sus casas o quién sabe dónde, escondidos. Entonces, ¿dónde están esos respaldos que lo dan en este momento cuando la cosa se pone dura? Para focalizar o para la focalización de los subsidios no se necesita apoyo de la Asamblea. Eso se lo puede hacer por decreto y si es no, que sin usted duda, no afecta, pero cuando hay una crisis o una convulsión social se necesitan de ese tipo de ahora más que respaldos, ¿no? nunca, ante la crisis y ante la exigencia de la sociedad civil de buscar soluciones diferentes, es cuando la Asamblea tiene que trabajar de una manera diferente. Pensar en tratar de conseguir ingresos de una manera diferente, porque se tienen que hacer reformas para que los sectores estratégicos, o para que pueda llegar inversión a los sectores estratégicos, contratos petroleros, tenemos que cambiar los contratos de servicios a contratos de participación, va a llegar plata inmediatamente al Ecuador de esta manera. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. A propósito del cambio de modelos, una de las críticas que usted le solía hacer al correísmo era el alto peso de la inversión pública, pero esto cambió. En 2014 la inversión pública fue de 15.000 millones y la inversión privada solo de 11.000. En 2019 la relación ha variado. La inversión pública es solo de 11.000 millones y la inversión privada aumentó a 17.000 millones. ¿Qué pasó en estos años? Si bien es cierto que el sector público hizo recortes, el sector privado ha puesto más recursos, ¿y a qué respondió esa decisión? Mire, no es una decisión. Sube la formación bruta de capital fijo. ¿Por qué? Sube la inversión privada porque el Estado ya no puede seguir gastando. Y debimos haber sido mucho más agresivos en ese sentido, porque si en el 2007 se gastaban alrededor de 16 puntos del PIB, el gobierno gastaba 16 puntos del PIB, 16.000 millones, entonces para el 2019 debió haber gastado menos de 30 puntos del PIB. Los promedios de Latinoamérica, estamos hablando de los promedios de la región, que representan alrededor de 25% del PIB, el gasto público, y no hemos llegado a esos niveles. Tampoco hemos llegado a los niveles de ahorro de la región, tampoco hemos llegado a los niveles de inversión en el mercado de valores de la región, tampoco hemos llegado a los niveles de depósitos que existen en países que crecen a un ritmo más agresivo, y justamente por eso tenemos que cambiar el modelo. No podemos seguir endeudándonos, repito, y no podemos seguir creando nuevos impuestos ya teniendo la carga más alta en Latinoamérica, la tasa tributaria. ¿Para qué? Para mantener el gasto público. Ahora, precisamente en ese sentido, hay que tomar medidas. Precisamente en ese sentido, el gobierno anuncia medidas que apuntan hacia el concepto de austeridad que ustedes han venido reclamando y que se reclamaba porque en el 2017 no se hizo nada en ese sentido. En el 2018 se apuntó a recortar el gasto de inversión y recién en 2019 hubo ajustes en sueldos, salarios, bienes y servicios. Sin embargo, ¿ustedes consideran que con lo que se anunció el día de antes de ayer, el día martes, es suficiente? ¿Con eso alcanza? No, más allá de que no es suficiente y debemos cuantificarlo de mejor manera, debemos entender cuáles son las empresas públicas que se van a cerrar, cuáles son las instituciones que se van a cerrar, cómo se va a reestructurar el Estado. Pero tenemos que tener cuidado con los nuevos impuestos. Mire, tenemos que tener cuidado que el remedio no nos salga más caro que la enfermedad, porque están hablando ya de una tasa para los vehículos. Ayer leí un informe de la Asociación Automotriz, de Empresas Automotrices del Ecuador, que claramente el cálculo que saca es que el Estado va a perder una recaudación de 75 millones. Se incrementa esa tasa del 5%.
Entonces, mire, cuando el país pasa por una recesión económica, los sectores se ajustan solos. No es que usted va a recaudar más porque incrementan nuevos impuestos. Hay que analizar bien el impuesto de la retención. Acaban de eliminar el anticipo al impuesto a la renta para darle alivio al sector productivo y ahora quieren incrementar las retenciones y donde pretenden recuperar más que el monto que eliminan en cuanto al anticipo del impuesto a la renta. Entonces tenemos que buscar nuevas alternativas. Tenemos que bajar el gasto de una manera más agresiva. No es posible que se mantengan empresas como TAME, que solamente el año pasado perdió 50 millones de dólares. Y en este momento se plantea incrementar nuevos impuestos. Entonces el análisis tiene que ser real, tanto en la obtención de ingresos como en el ahorro que tiene que fijarse como mete el gobierno. Pero y tiene que Patricio, pero hay analistas también que critican y cuestionan que los grandes grupos económicos paguen tan poco en relación a sus ventas y que paguen tan poco de impuesto a la renta. Ante esas lecturas, ¿cuál es su criterio? Lenin, el problema de este país no es el control a los grandes grupos económicos, no es el control a las grandes empresas. El SRI tiene el contingente para hacerlo. En este país el problema es que hay que ampliar la base de quien tributa y para eso se necesita una simplificación un poco más agresiva y una simplificación para empresas que facturan hasta montos de 5 millones de dólares. Esa es la manera de recaudar más, dándole facilidades a los negocios pequeños, a los negocios medianos, para que tributen de otra manera. Ahora, la crisis va a terminar golpeando de angas o de mangas la tan mentada competitividad. Los vecinos deprecian sus monedas, el dólar está caro y aquí ni siquiera se atreven a remitir la reforma laboral. ¿Es este el momento para hacer la gran reforma estructural de la que se viene hablando desde hace más de una década? Yo creo que no hay otro momento, Lenin, cuando el mundo está pasando por una crisis que va a contagiar al Ecuador, es el momento de llegar a acuerdos para reformas estructurales. Usted bien lo menciona, una reforma laboral que le dé competitividad a la empresa pequeña, a la empresa mediana, que le dé una ventaja a quien no tiene un empleo formal, una reforma tributaria que realmente incremente la recaudación, una reforma al IES para que los fondos de los trabajadores se puedan invertir en las empresas rentables en el Ecuador, una reforma en cuanto a la focalización de los subsidios. Esa es una reforma estructural. Ustedes ayer se reunieron con el ministro de Energía, René Ortiz. ¿Y qué les dijo? Ese es el camino, esa es la intención del gobierno, la eliminación progresiva del subsidio a los combustibles, a la gasolina extra al menos. Mire, René Ortiz, el ministro Ortiz, es una persona que tiene mucha experiencia, una persona honesta, una persona que tiene la determinación para implementar cambios. Evidentemente lo tiene que hacer como gobierno, tiene que hacerlo con las instrucciones y la decisión política del presidente. Está claro que el país tiene que buscar alternativas para la focalización de subsidio y más allá de eso, lo que tiene que buscar son ingresos por vía del sector petrolero, por vía del sector eléctrico, por vía del sector minero y para llegar a hacer eso se deben hacer ciertos cambios, liberar los sectores estratégicos evidentemente, pero esto se va a demorar. Sin embargo, la solución rápida en este país es cambiar los contratos de participación petrolera. ¿Para qué? Para que los campos petroleros puedan ser entregados a grandes operadores, van a llegar divisas de inmediato al país porque van a invertir en esos campos, pueden llegar arreglos con el gobierno para operar esos campos y paralelamente va a subir la producción petrolera, lo que va a traer más divisas a mediano plazo al Ecuador. Además de eso, hay que liberar el precio de los combustibles para el que produce, que puede importar sin la fórmula que existe ahora en Petroamazonas. El ministro Ortiz tiene la experiencia para hacerlo, tiene el conocimiento para hacerlo y ahora todo depende de la decisión política del gobierno. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Diego Borja, exministro coordinador de la política económica y expresidente del Banco Central. Ante la crisis, reformas al Código de Planificación y Finanzas, los recursos del Fondo Monetario y la focalización de subsidios. Manténgase en nuestra sintonía. Sigamos con las medidas anunciadas por el gobierno en cadena. El presidente dijo que esperan acceder a unos 2.000 millones de dólares más de financiamiento en mejores condiciones. Para Diego Borja, expresidente del Banco Central y exministro coordinador de la política económica, fue una mala decisión
del gobierno el haber ido en busca de financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Steffi, que no cuesta nada desearle buenos días al país a pesar de que son días muy oscuros. Buenos días también. Aclaremos eso porque su posición ha sido tajante. Si no fue una buena idea ir al fondo, es porque hay otras formas de conseguir recursos, financiamiento en mejores condiciones. ¿De qué otra manera, si no es con esos organismos multilaterales, se puede conseguir préstamos, claro, sin hipotecar nuestro petróleo, como hicieron con China con las preventas petroleras? Bueno, aquí hemos hipotecado la economía en su conjunto. Hemos hipotecado la vida de la gente, hemos hipotecado el empleo. Hemos hipotecado las condiciones que habían ya mejorado, porque por ejemplo la pobreza ha subido 4 puntos. No solo se ha hipotecado, como usted dice, el petróleo, se ha hipotecado todo, y con las últimas medidas que se están tomando en un momento de crisis, lo que sale a la luz es que ya la economía ecuatoriana estaba muy vulnerada, estaba enferma. El coronavirus le llegó a la economía ecuatoriana hace más de 2 años. En este momento, por supuesto, la caída de los precios del petróleo van a tener un impacto, pero sobre todo a nivel de la balanza comercial, sobre todo en lo que decimos es la entrada de las divisas. Más grave que la crisis fiscal es la crisis externa que tiene el país, porque un país dolarizado, si no encuentra divisas, tiene problemas. Entonces, ya venían haciendo un esquema de endeudamiento no solo con los organismos multilaterales, que ha sido muy pequeño. Hay que aclararle al país que lo que el Fondo Monetario Internacional le ofreció al Ecuador son 4.300 millones de dólares, 4.200 en 3 años. O sea, eso es una porción muy pequeña de la necesidad de financiamiento, pero a cambio la condicionalidad económica es desastrosa. El empleo adecuado en el país está apenas en el 37%, o sea, 2 de cada 3 ecuatorianos tienen empleo inadecuado. Ha aumentado la indigencia, o sea, hay hambre en el Ecuador. Pero entonces lo que usted está diciendo es, el problema no es recurrir al Fondo Monetario, sino cuánto nos están dando por las condiciones que están exigiendo. Pero ¿qué es lo que le preocupa entonces de esos condicionamientos? Porque está claro que algunos, de hecho, incluso el gobierno no ha podido cumplir. Y digo eso porque está pendiente todavía un desembolso que no se ha concretado. Ayer hablábamos de hecho con el ministro y decía, bueno, en momentos de shocks externos como caídas en las materias primas hay otros instrumentos que podría utilizar el fondo, es decir, siguen buscando recursos. Mire, Estefanía, es muy claro que el mercado internacional no ha respondido a las medidas económicas del gobierno del presidente Moreno. El riesgo país del Ecuador hoy día superó la barrera de los 3.000, estamos en los 3.245 puntos. Si tomaríamos ese indicador, la deuda a la que podría conseguir financiamiento el Ecuador superaría el 30% de tasa de interés. Simplemente es una respuesta de los mercados, como les gusta a algunos analistas llamarlo, que no recogen la credibilidad que el gobierno pretendía adquirir. Es el momento de la renuncia del ministro de Finanzas y de Economía, porque simplemente toda su línea de política económica ni es apreciada por los mercados, ni es apreciada por los ecuatorianos. Ahora, pero en ¿Cómo esa aprecian línea, los ecuatorianos lo que estamos viviendo? En esa coyuntura actual, es decir, una caída de precios de petróleo, se dispara el riesgo país, las afectaciones en cuanto al coronavirus y lo que pueden ser shocks externos, pero finalmente usted dice, ok, con el Fondo Monetario Internacional no debimos ir. Son 4.000 millones de dólares, no es suficiente para los 3 años, con los otros organismos lo que se esperaba era 9.000, 10.000, si no ese es el camino, ¿de dónde más entonces? Es decir, más allá del diagnóstico, si no había que recurrir a los organismos multilaterales, si evidentemente sabemos lo que pasó cuando prendamos nuestro petróleo y ya las consecuencias que la seguimos pagando hasta ahora, ¿qué otras alternativas sugería usted? Mire, yo lo he dicho con absoluta claridad. En un momento de caída de la economía, lo que hay que instrumentar son medidas contracíclicas, contra la caída. El gobierno lo que está haciendo es, medio de la caída de la economía, implementa medidas procíclicas. ¿Cuáles son esas medidas procíclicas? Por ejemplo, hacer que se contraiga el consumo. Les van a poner una contribución que creo que es ilegal e inconstitucional a los empleados, sobre todo, por ejemplo, a los maestros que ganan más de $800, hasta $1.500, que va del 4% al 8%. Eso es desalmado. Les están poniendo a todas las personas que tienen un carrito de $20.000 para arriba un impuesto del 5%. Eso es contraer la economía. Una persona que tiene un carro de $20.000 va a tener que pagar $1.000 de una. Es peor que haber subido
los precios de los combustibles después de haber quitado el subsidio. Es decir, son medidas contractivas. ¿Qué debíamos hacer? Yo lo he dicho, debíamos haber generado una economía boyante. Hace un momento le oímos a un representante de las cámaras empresariales que hoy nos piden incluso más todavía, flexibilizar, privatizar, etcétera. La inversión pública cayó 5 puntos, 6 puntos porcentuales del PIB y la inversión privada no ha subido en la misma proporción. No decían ellos que el problema es que hay demasiada inversión pública, ¿por qué no ha subido la inversión privada en la misma proporción? Y en un país que decae, los únicos que han ganado son los bancos. El año pasado tuvieron las mayores rentabilidades del último periodo. Pero entonces entendiendo no esa su línea, es que una propuesta para que haya una mayor recaudación de impuestos o ingresos del lado del sector empresarial y de la banca, ¿o cuál era la propuesta? Mire, en este momento están recaudando de las personas que menos tienen. Una contribución a los empleados que ganan más de 800, eso es desalmado. Y a los 250 más grupos empresariales que incluso se les perdonaron los recargos, multas de intereses y que pagan menos del 2% en algunos casos sobre sus ventas, no se les cobra. Entonces, se dice que no van a cobrar impuestos, pero se les está cobrando a los que menos tienen. Se vuelve a poner una retención del 0,75% en la fuente. ¿Para quién? Para los pequeños, para los pequeñísimos, para los medianos, para los profesionales. Y las grandes contribuciones, ¿dónde están? Si vamos a pegar el hombro todos, apeguemos todos. Bueno, el 0,75% de retención de la fuente es a los sectores petroleros, de telecomunicaciones, pero más allá de eso, un poco el análisis en ese sentido es cuando se le quiere cargar todavía más al sector productivo, es pensar si eso en la cadena, más allá de que suene un buen discurso, es decir, no, cóbrele más al que más produce o a las empresas que más ganan, lo que hemos visto en la economía también, ya si estamos viendo antecedentes, es que la afectación también en la cadena luego es, ¿generaron más impuestos o estamos generando impuestos? Digo porque esa fue un poco la línea del anterior gobierno, es decir, carguemos un poco más para ver si eso genera más empleo, pero tampoco es que fue el resultado esperado. Entonces, en esa balanza, con las condiciones actuales, ¿hay medidas a un corto plazo que se podrían todavía tomar? Mire, se está diciendo que no hay que cargarle a los que producen, pero ya se les está cargando a los que producen, pero a la mayoría de los que producen, a los pequeños, a los medianos, a los micros, a los profesionales, a los emprendedores, pero a las grandes fortunas no se les está cargando en la misma proporción. El gobierno anterior incluso les disminuyó en algunos casos a ciertas grandes fortunas. En estos momentos de crisis, ¿quiénes deberían aportar más? Los que más han ganado. El Ecuador desde el 2017, año en el que crecimos al 2,6%, ha venido decreciendo. En el 2018 al 1,3%. En el 2019 al menos 0,5%. Y este año seguramente estaba previsto estancamiento, o sea que no íbamos a crecer. Entonces pero con esa lo que sería está sucediendo, una seguramente vamos a decrecer. Esa sería una alternativa. Ahora, ¿cuánto podría generar eso? Y digo porque con el shock de lo que significa y lo que vamos a dejar de ganar ahora o de percibir ahora, más el impacto de lo que va a costar asumir estas medidas, hay que ver si planteamos alternativas, cuánto significa, sobre todo con los riesgos que existen para un déficit fiscal. Mire, si el propio gobierno se ha dado un tiro en el pie, por ejemplo, en una de las leyes que pasaron anteriormente, volvieron a disminuir la participación que el Estado ya había ganado, por ejemplo, en los contratos de participación, que son la pequeña parte, pero ya habíamos logrado que al menos del 50% de los excedentes petroleros vayan al Estado. Lo cambiaron y lo volvieron a poner en los niveles del 12%. Entonces, ¿cómo pretendemos obtener recursos si han tenido una política que vulnera precisamente a la consecución de recursos? Claro, viene el coronavirus, viene la caída de los precios del petróleo y nos encuentra absolutamente desprovistos y vulnerables. ¿Y cómo quieren resolver el problema? Cargándole la mano a la clase media y a los sectores populares que ya venían absolutamente vulnerados también. Uno de los argumentos que se dijo ahora es, bueno, se acabaron los fondos que servían justamente para estas emergencias, jugaron con las reservas y ahora estamos pagando también los platos rotos, pero vimos que Finanzas tomó 284 millones recientemente depositados por las empresas públicas en el Banco Central, alegando justamente eso, es decir, el manejo de la liquidez desde las cuentas de las empresas públicas. ¿Qué pasa ahí? Usted lo ha señalado con claridad, es una farsa el discurso del gobierno, porque por un lado critican que no se debería utilizar los excedentes de liquidez de la reserva y acaban de tener 284 millones de dólares de empresas como Petroecuador, de empresas como CNT, como las eléctricas. ¿Qué quieren?
vulnerarles completamente a las empresas para decirles que no funcionan, que no sirven y venderles a precio de gallina enferma. Eso es el objetivo, porque si no es un doble discurso. Por un lado critican lo que se hacía utilizando la reserva y por otro lado utilizan en este mismo momento lo que consideran que es equivocado. Esa es en cambio la lectura del exministro coordinador de la política económica, Diego Borja, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:35. Vamos a una pausa y al volver estará Henry Llanes, experto petrolero, y hablaremos sobre esta precipitación del precio del petróleo y una focalización de combustibles que se trabaja y además la renegociación con la preventa petrolera con China. Ya regresamos, no se vaya. El subsidio a los combustibles es uno de los lastres más pesados que tiene la economía ecuatoriana. Son miles de millones de dólares que se gastan en productos que van a ser quemados, dicen unos. Otros, sin embargo, señalan que se trata de un aporte que se le realiza a la producción y a los ciudadanos, porque si no existieran los subsidios, habría un encarecimiento de todo. Henry Llanes, ex asambleísta, experto petrolero, nos acompaña esta mañana y le consultamos cuál es la realidad de los subsidios, cuánta plata ha destinado el país para ello. Saludos cordiales, estimado Lenin, cordial saludo al país. En el manejo de la política petrolera hay muchos errores, o podríamos decir que la política petrolera ha sido desastrosa durante los últimos 12, 13 o 14 años, porque se maneja una política de subsidios para todo el Ecuador, como que todo el Ecuador requiriera del subsidio, y eso no es una realidad. En el Ecuador hay sectores que requieren subsidio y hay otros sectores que no requieren subsidio de los combustibles, pero dentro de esta política irresponsable, demagógica, clientelar, ha hecho que los subsidios, en el caso de los combustibles, se mantengan para toda la población. Quisiéramos ver brevemente unas láminas sobre el tema del gas, del diésel y de la gasolina. No sé si usted tiene las láminas, pero lo que quiero decirle, Lenin, si no la tiene, por ejemplo, en gas, en el periodo 2011-2019, el monto de importación en gas de uso doméstico, gas licuado de petróleo, fue de 4.864 millones de dólares. ¿Sabe cuánto recibió el Estado por la venta del gas en el Ecuador? 1.295 millones de dólares. ¿Cuál fue el monto del subsidio o de la pérdida de la pérdida? Hablo, si usted le da un contador, hágame un análisis de ingresos y egresos y sáqueme pérdidas y ganancias, y él va a decir, tuvo en el gas 3.568 millones de dólares. En el caso de la gasolina de alto octano, de las naftas de alto octano que se importaron, se compró en 15.180 millones de dólares en el periodo 2011-2019. En el mercado interno se vendió otros productos en 8.339 y el monto del subsidio fue de 6.840 millones de dólares. En la gasolina super solamente. En las naftas que se importan, porque ese producto se lo mezclan no solamente para el caso de la gasolina super, sino para toda la gasolina extra y Ecopaís, estimado Lenin. Lo que quiero ir a un resumen es de que en el periodo 2011-2019, ¿sabe? El gobierno de Correa y de Moreno importaron aproximadamente 37.781 millones de dólares. Esos productos que los vendieron en el Ecuador apenas generaron un ingreso de 17.244 millones de dólares y el monto del subsidio para todo el país en los combustibles fue de 20.537 millones de dólares. Si sumamos el subsidio por la importación de los combustibles, en los tres, gasolina, gas y diésel, y tomamos en cuenta lo que se subsidió de los productos que se obtienen de la refinería Esmeraldas, de Anglo y del complejo industrial de Chuchufinde, en estas 13 plantas, sumado el total del subsidio fue de 32.118 millones de dólares. Entonces, es necesario entonces, Henry, una focalización, pero una eventual medida de este tipo tampoco solucionaría el problema, porque debería ir acompañada de una desconcentración o de una liberalización de las importaciones de derivados. Sí, pero antes que eso, mi estimado Lenny, hay que ir por la matriz, por el tronco, por la cabeza, ¿no? Aquí lo que hay que modificar es la política petrolera. Hay que modificar la legislación petrolera.
y hay que modificar los contratos petroleros. Entonces usted cambia esa matriz y entonces los resultados van a ser positivos. ¿Cómo ha de ser, estimado Lenin, que por ejemplo el año pasado, cuando el precio del petróleo se vendió en $55 el barril, y esto es una inquietud para el país, y deberíamos preguntarnos todos de los datos que les voy a dar. El año pasado, como digo, se vendió el barril del petróleo en $55 el barril, cuando en el presupuesto estuvo más o menos por 50, 51, ¿ya? Es decir, $4 más recibió el Estado por la venta del barril del petróleo. ¿Qué sucede? Que los ingresos para el presupuesto, los ingresos totales, fueron de 2.800 millones de dólares. Entonces la pregunta es, si en el Ecuador se ha incrementado la producción petrolera sobre los 500.000 barriles de petróleo por día, si el petróleo ha estado fluctuando en los últimos años en 50 y 60 dólares, la pregunta es, ¿quién se lleva los ingresos del petróleo? ¿Quién se lleva las ganancias del petróleo? ¿Quiénes son los que se llevan los ingresos petroleros? Entonces viene la respuesta. ¿Quién se los lleva? ¿Usted ha logrado identificar? ¿Quién se los lleva? ¿Quién se los lleva? Son tres. Los altos costos de producción, Lenin, que son de 31, de 35, 37, 41 dólares. Ayer estaba cotizándose el crudo ecuatoriano en 24, 25 dólares. ¿Qué quiere decir? Para las compañías que nos cobran 35 dólares, 41 dólares, hay que sacar plata de otro lado para pagarles a ellas, ¿no? Otro que se lleva el petróleo en crudo y en cocinado son los chinos y los tailandeses, que está hipotecado el petróleo para ellos hasta el año 2024 con un alto castigo. ¿Qué otros sectores se llevan la plata de este país, del petróleo? Los que venden, los que importan combustibles al Ecuador, los que importan gas, los que importan diésel, los que importan gasolinas. Mire que en el caso del diésel, se lo compra, el gobierno lo compra en $2.50, $2.80 y lo venden en el Ecuador a 90. Cuando usted dice los que importan, parecería que es mucha gente, pero eso es un negocio que está concentrado en manos del régimen. En manos de pocas personas, mi querido Lenin, son 2 o 3 empresas que importan el diésel, y entonces así mismo son 2 o 3 importas que importan el gas, y lo mismo son los que importan, esas mismas empresas son las que importan las gasolinas. Entonces, ¿se puede renegociar, Henry, se puede renegociar estos contratos de preventa que tiene el Ecuador con Petrochina, con Petrotailandia? Sí, se puede renegociar, pero eso ya depende de la estrategia del gobierno de poder adoptar una política de renegociación. Esperemos que el nuevo ministro en verdad se siente en la mesa con el gobierno chino, con el gobierno de Tailandia, a efectos de renegociar los contratos. No podemos seguirles vendiendo con alto castigo. No podemos tener comprometido el 90 o el 92% o más del petróleo con ellos. Entonces ahí tenemos enormes pérdidas porque no podemos nosotros licitar el petróleo y venderlo en el mercado spot y venderlo a quien pague más por un barril de petróleo. Una arista más en los cambios estructurales que requiere el país. Gracias, Henry Llanes, experto petrolero, por venir a Contacto Directo. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar, Lenin. Será hasta entonces. Que tengan todos un buen día.